Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un saludo fraterno y filial de paz y bien. Dios me los bendiga. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Dios los bendiga. Muy bien, gracias. Bendecida, encendida en victoria y con tendencia a mejorar. Amén. Amén. Así estamos realmente. Que el Espíritu Santo cada vez nos dé esa fortaleza de poder tener una sonrisa. Esa sonrisa que llegue realmente a otros corazones también para impactar. Dijo la Madre Teresa de Calcuta algo muy lindo. Que nosotros siempre teníamos algo que regalar. Algo, al menos una sonrisa. Qué precioso. El poder ser misericordiosos y compasivos y saber que algo tenemos. Recuerdo muy bien un pasaje allí en Radioteatro María Valtorta, que se los recomiendo que los escuchen en YouTube. Mi Jesús le decía a María Valtorta, le decía que siempre tenemos, así sea, un mendrugo de pan para darle al necesitado. Un mendrugo de pan. Siempre tenemos en nuestro corazón algo para darle a los demás. Empezamos entonces invocando este momento, la Santísima Trinidad, para que sea este momento sagrado. No haga las cosas a las carreras. Despacio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Nos regala la oración, mi amor, por favor? Padre Santo, grande Dios y Todopoderoso, a ti te alabamos y te bendecimos en esta mañana, a ti te damos las gracias, te glorificamos, Señor Dios nuestro. Tú eres grande y poderoso, Señor misericordioso. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por cada una de las bendiciones que nos das en todo momento y a diario, Señor, así no nos demos cuenta. Porque aunque nosotros no veamos, tú estás obrando en nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo misericordioso, porque nos da la oportunidad de escuchar de ti, de saber de tu palabra, de saber de tus principios, de saber lo que a ti te gusta, Señor. Gracias por permitirnos ello, porque cuando tú nos permites escuchar de ti, Señor, tenemos la oportunidad de seguir creciendo en tu amor, de seguir aprendiendo la forma como un hijo tuyo verdadero se comporta y poder hacer las cosas que a ti te agradan, honrarte a través de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y aún en nuestro silencio, Padre Santo. Gracias, eterno Dios y Rey, por que tú nos das, Señor, la oportunidad de vivir en este hermoso planeta, Señor, por lo cual también te pedimos perdón, Padre Santo, porque no hemos sabido cuidarlo, no hemos sabido valorar las cosas maravillosas que tú nos das, Señor, porque no hemos sabido depender de ti para sabernos movilizar en este planeta, Señor. Tú nos has hecho imagen y semejanza tuya, Padre eterno. Y siendo imagen y semejanza tuya, creemos que todo lo podemos sin darnos cuenta que somos pequeñísimos en este planeta y en este universo, sí que más. Y siendo tan pequeños, a veces el orgullo que tenemos es más grande que el universo. Y creemos que todo lo podemos hacer. Y ese orgullo hace que nosotros cometamos demasiados errores. No reconocemos que nuestra pequeñez, Señor, requiere de tu grandeza y de tu majestuosidad. Por eso te pedimos perdón, Señor, por estar siempre creyendo que nosotros somos dioses, así como Satanás lo ofreció a Adán y Eva. Y ese pecado quedó en nuestras vidas, Señor. Perdónanos por ello, porque esa situación hace que nosotros no te busquemos, esa situación hace que nosotros no dependamos de ti, no te alabemos ni te exaltemos, sino que siempre queremos estarnos igualando como lo hizo Satanás, por lo cual fue destituido de su lugar de privilegio, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos abrir nuestro entendimiento para poder frenar ese comportamiento y realmente aprender a depender de ti para que podamos conocer, Señor,
las trampas que el enemigo hace para que nosotros nos perdamos y podamos pasar victoriosos por este camino de la vida para poder alcanzar la salvación. Padre eterno, hoy nos ponemos en tu presencia. Que la sangre de Cristo Jesús venga y nos redima del control del enemigo. Perdone nuestros pecados y nos limpie, Señor, para que limpios por medio de la sangre de Cristo Jesús podamos presentarnos delante de ti justificados. Podamos también vivir en la santidad, Señor misericordioso. Hoy, Padre eterno, te reconocemos a ti como nuestro Señor, como nuestro Padre, nuestro Creador, y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro libertador, y al Espíritu Santo, nuestro gran amigo defensor, que nos llena de tu gracia, de tu presencia, para que podamos caminar victoriosos en esta tierra. Gracias, Padre eterno, que tu palabra, Señor, la podamos entender por medio de tu Espíritu Santo, y que sea Él el que hable a través de nosotros, no nosotros, Señor, que no sea conocimiento humano, sino conocimiento de ti, Señor. Te alabamos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlo ustedes y hagan todo lo que les diga, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar a la gente y en brazos, les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que les llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente les llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen jefes, porque Cristo es su único jefe. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Gloria a ti, Papito Dios del cielo. Estas recomendaciones que el Señor hace son muy importantes en la medida en que muchísimas veces nosotros, y sobre todo nosotros los adultos, tendemos a querer que todos los demás hagan cosas, nos fascina mandar, nos fascina tener el control. Especialmente mandar a los que percibimos más débiles, a los que percibimos que no tienen fuerza ni poder. En eso incluyen también los hijos, ¿no? Y o si no, dentro de la misma pareja, aquella persona que es la fuerte, la de carácter fuerte, trata de controlar y dominar a la otra persona poniendo cargas, o sea, así, mandando a hacer cosas que ni la misma persona lo hace, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de esta situación, porque es algo que el enemigo como que puso en nuestra CPU, o sea, en nuestro, ¿cómo es que se dice? En nuestra forma de pensar, de nuestros principios. Bueno,
Y a raíz de ello, nosotros todo el tiempo estamos como presionando a los demás. Y aquí el Señor está siendo demasiado claro frente a no colocar cargas extras, no colocar trabajos extras cuando tú no los has hecho. Por eso es que una persona que de pronto, bueno, ni ha trabajado siquiera, qué sé yo, si el papá tiene una fortuna, ¿sí? Y de pronto el papá fallece y el hijo hereda esa fortuna, no necesariamente, o sea, la mayoría de las veces esa fortuna es despilfarrada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ese hijo que no aprendió la labor va a querer que todos los subalternos sean los que trabajen, que sean los que organicen las cosas, y entonces va a ser bueno, va a ser muchas situaciones y desafortunadamente va a dar muchas órdenes y desafortunadamente, como no tuvo la posibilidad de conocer el negocio, de levantarlo, pues simplemente manda, no se esfuerza mucho, tiene ese lugar de privilegio, algo demasiado fácil, y entonces termina destruyendo esa gran herencia que haya podido recibir. O sea, desafortunadamente muchos quieren que los demás hagan, pero ellos a sí mismos no hacen. Un verdadero líder, un verdadero jefe, es aquel que se involucra. Si nosotros vemos todos los textos bíblicos, o sea, Jesús, él daba ejemplo. Jesús daba ejemplo. O sea, el primero que hacía las cosas era Jesús. Es así como le enseñaba a sus discípulos. Él daba el ejemplo. Si se requería orar por alguien, él daba ejemplo orando. Si se requería, hacer alguna misión, él daba el ejemplo yendo a esa misión. Si se requería orar, era el primero que oraba. Si se requería hacer una vigilia, él hacía vigilias. Entonces todas esas cuestiones el Señor se las enseñaba a sus discípulos para que nosotros aprendiéramos. Él fue el que más enseñó a perdonar, ¿sí? A perdonar, porque es necesario que nosotros aprendamos a perdonar. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de ello, que para ser un buen líder en el plano espiritual, nosotros debemos dar ejemplo, ¿sí? Ese ejemplo es nosotros poniéndonos, como se dice, el delantal, decíamos, ¿cierto? Poniéndonos el delantal y mandil. Nosotros el mandil en otros lados, poniéndonos el delantal para realmente actuar y poder hacer que las personas actúen, ¿sí? Que nos sigan el ejemplo. Por eso el maestro, él iba adelante, él no iba atrás, él iba adelante. Un líder que no es tan líder, o sea, que no es, ¿cómo te digo? Por ejemplo, el líder se va atrás, pero el verdadero líder, el que tiene control de los que le siguen, él va adelante. ¿Por qué? Porque él simplemente deja que cada persona tome decisiones. Y si tú lo quieres seguir, tú lo seguirás, ¿sí? Entonces es muy importante darnos cuenta de esto, y sobre todo en el plano espiritual, cuando tú orientas algo a alguien para hacerlo, la primera persona que debe hacerlo eres tú, porque tendrías una autoridad, y es esa autoridad espiritual de la que tenemos, una autoridad moral. Cuando tú planteas un ayuno, tú haces el ayuno. Cuando tú planteas la oración, tú haces la oración. Cuando tú planteas el estudio, tú haces el estudio. O sea, en el plano espiritual, el que tiene la autoridad moral tiene que ver con, o sea, esa autoridad tiene que ver con el ejemplo que tú estás dando. No estás poniendo una carga extra a las personas. Además,
Un verdadero líder es un líder humilde, un líder que no necesita que se reconozca a sí mismo. No, es que yo hice yo tal cosa, yo tal otra, y es que yo todo lo demás. No, el verdadero líder es aquel que la gente lo distingue. Son las personas, oye, si ves cómo hace esto, cómo hace aquello. El verdadero líder no busca que se le tenga presente en los mejores lugares. No, la gente dice, no, ven, siéntate acá, quédate acá. Acuérdense del pasaje de estos, de estas personas, no recuerdo, que se fueron a sentar allá en los primeros lugares, pues, ¿y qué hizo? El anfitrión dijo, no, qué pena, déjenme en estos lugares que son para ellos. Entonces son las cosas que nosotros tenemos que tener presente. Cuando nosotros trabajamos para el Dios, yo no me exalto a mí mismo, yo no me reconozco a mí mismo, yo dejo, si le agrada mi labor a Dios, si Dios está conforme con mi labor, el Señor me pone en el lugar de privilegio. Él es el que me va a colocar, no yo. Y en la casa igual, o sea, a veces nosotros somos especialistas para mandar, y ¡ay, qué maravilla es mandar! Pero nuestros hijos no aprenden si nosotros no damos ejemplo. Yo quiero que mis hijos me colaboren, entonces yo hago cosas, y no solamente eso, sino que yo los invito a que los hagamos juntos. Y así ellos aprenden la labor, ¿sí? Porque es importantísimo hacer estas cosas dentro del hogar. Qué precioso lo que el Señor siempre nos está indicando, de que tenemos que morir siempre a nosotros mismos. Y sobre todo que nos pide que por favor no tanto imitemos a los demás en lo negativo, sino en lo bueno, en lo significativo, en lo que hace parte del cambio para que a través de nuestro testimonio podamos obrar. No hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen. Qué particular, el testimonio, cómo marca, el testimonio cómo afecta la vida de alguien. El testimonio es el que nos alienta a decir, sí, él lo pudo hacer, porque yo no puedo también hacerlo, porque yo no puedo ser perseverante y persistente. Compartía Moni a nuestros hermanos en una motivación que hacemos cuando hacemos ayuno, hacemos una motivación en la mañana, y les contaba esa película que vimos de una mujer que entrenaba deportistas, ¿no? Y esta mujer, ¿qué hacía, mi amor? Tenía algo tan particular porque era una líder impresionante, una líder que llevó a sus discípulas a triunfar. ¿Y qué sucedió con ella? La reconocían, buscaba ella el beneplácito de los demás, la atacaba, buscaba ella que la exaltaran como entrenadora excelente. No, ella tenía muy en claro sus metas, ella tenía muy en claro lo que iba a ir, porque ella también había vivenciado ese proceso, y con base en el proceso que ella vivenció se lo daba a los demás. Que la van a criticar, que te van a criticar por estar buscando a Dios, sí, te van a criticar. Que te van a criticar que porque tú eres un líder, que porque no haces lo que el otro quiere, pues sí, te van a criticar. Pero más que te estar criticando o estar que te critiquen, es más que tú tengas claro qué es lo que tú quieres frente a la parte espiritual, qué es lo que tú anhelas en la parte espiritual. Otra reflexión que hacía mi esposa que me fascinó, en el momento en que a veces nosotros hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas, porque es mi obligación, porque me tocó, porque me colocaron esa carga, porque eso es lo que me están pagando, es mi trabajo. Y tú hacías una reflexión muy bonita, que las cosas que hagamos para Dios es para agradar a Dios, no porque me toca hacerla. Si me tengo que levantar temprano, no es porque tenga que hacerlo, porque el líder me dijo que me tenga que levantar temprano, sino es porque hay amor en tu corazón para agradar a Dios. Si nosotros hacemos pensando en Dios, cambian las cosas y no se convierten en una carga. Si es una carga, es mejor que descanses. Sí, es mejor que sueltes esa carga, porque no lo estás haciendo con gusto ni con satisfacción, y lo estás haciendo simplemente por hacerlo. Es como comer bagazo.
lo que sobra de cuando el ripio que sobra, por ejemplo, el café, ¿sí? El ripio que sobra cuando hacen la caña de azúcar, que la muelen y sale ese ripio, ese bagazo. Eso uno se convierte en un bagazo que no sirve cuando uno simplemente hace las cosas porque me tocó, porque no tengo más que hacer, porque las hago con desánimo, con desgano. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en agradar a Dios, porque Dios no es nuestro centro. Dios no es nuestro culmen, nuestra plenitud, sino que es tratar de rendirle al hombre, buscando la aprobación del hombre, y en ese sentido no estamos siendo unos verdaderos líderes. Simplemente lo que hacemos es tratar de buscar que el otro me alabe, que el otro me diga, que el otro me mire, y si estamos en eso, si el otro no te mira, te alaba o te dice, entonces te sientes defraudado. ¿Por qué? Porque no tienes a Dios como número uno en tu vida. Si es para agradar a Dios, entonces uno tiene que ser el primero, uno tiene que estar allí pendiente de las cosas, uno tiene que estar pendiente de las almas. ¿Pero por qué? Porque quiere agradar a Dios, no simplemente por el deseo de ese beneplácito humano, a ver a quién me mira, quién me guía, quién me dice, quién me exalta, quién me reconoce, porque en el plano espiritual el único que te reconoce realmente es Cristo Jesús, porque Él sabe quién eres tú. Él sabe que tú eres ese hijo amado y no quieres que tú te pierdas. Entonces, ¿cómo es de importante el uno poder empezar a darse cuenta que sin Dios no somos nada? Que si no le entregamos nosotros la exaltación a Él, vamos a caer simplemente en una vanagloria y nos vamos a sentir cansados, fatigados, extenuados. ¿Yo para qué hago esto? Pero es que realmente no me valoran, no me tienen en cuenta. Es que como que se olvidaron de mí, como que no están allí, sino... Entonces, en ese sentido, pues obvio que el mal te va a argumentar y fácilmente te va a hacer caer en ese desánimo, ese desaliento. Por eso te digo, si tú sientes esa carga, es porque no estás conectado con Dios. Si sientes ese fastidio, no estás conectado con Dios. Conéctate. Más que salir corriendo, ve a un retiro espiritual. Ve, haces un ayuno exigente. Ve, empiezas a buscar de Dios, porque lo que pasa allí, en ese sentido, es que hay una ausencia de Dios. Y al haber una ausencia de Dios, pues necesariamente vas a estar enflaqueciéndote. Te estás volviendo raquítico espiritual. Y ese raquítico espiritual, desnutrido espiritual, hace que fácilmente te desanimes por cualquier media dificultad que tienes. ¿Qué te parece? Tremendo, Rafa, porque sí es muy importante que nosotros seamos conscientes de ello, de que si tú en este momento estás haciendo cosas en el plano espiritual, o sea, en la vida espiritual que deberías llevar, lo estás haciendo o en tu iglesia por una situación de obligatoriedad, de responsabilidad, es que yo me comprometí y lo ves así como esa carga, como un trabajo, bueno, por cumplir, es un trabajo que tú vas a hacer con un peso que no te gusta. Y tarde que temprano vas a abandonar, tarde que temprano vas a romper tus compromisos. Por eso aquí el Señor está hablando de que hiciéramos lo que dicen, pero no lo que hacen. Y Él es consciente, o sea, lo que hacen tiene que ver con que a veces estás diciendo algunas cosas, pero tu vida es totalmente contrario a lo que dices. Eso lo pudimos ver nosotros en nuestra propia experiencia, siendo psicólogos con familias que estaban en asuntos de desestructuración, de disfuncionalidad fuerte. Nosotros tratábamos de solucionar los problemas de ellos, de darles herramientas a ellos para que salieran adelante. Pero nuestro hogar estaba destruyéndose, nuestros hijos estaban destruyéndose. No, o sea, no había la armonía que debería corresponder así a lo que nosotros hablábamos a las familias. O sea,
Podríamos estar hablando sobre la comunicación y cómo es importante la comunicación, y desafortunadamente en nuestra casa no había comunicación, habían gritos, habían maledicencias, habían cosas que no eran correctas. Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. O sea, muchas veces hay personas que plantean cosas para hacer en sus casas, en las casas, pero en su propia casa no lo están haciendo. Cuando nosotros pudimos darnos cuenta de esta situación, pudimos empezar a trabajar y realmente empezar a hacer las cosas de manera correcta. O sea, así como nosotros queríamos decirle a los demás, nosotros teníamos que aplicarlo. Pero la única forma como lo pudimos hacer correctamente fue con la presencia de Dios. Pero no como ese Dios que está en un papel, ese Dios lejano que nos va a castigar si nos portamos mal. No, fue con ese Dios cercano, ese papá. O sea, no era ese Dios, sino ese papá. Ese papá que estuvo con nosotros, ese Señor Jesús que era nuestro hermano, que nos acompañaba, que nos ayudaba a sanar, ese papá hermoso que nos consolaba, ese papá hermoso que nos estaba allí protegiendo, que nos estaba proveyendo de muchas cosas. O sea, conocimos a ese Padre, a esa familia espiritual maravillosa de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y gracias a esa cercanía pudimos aprender a vivir como familia. Pudimos aprender a hablar que lo que decíamos a los demás, nosotros ya lo estábamos haciendo. Nosotros o ya lo habíamos hecho y lo seguíamos replicando. Entonces es muy importante que lo que yo le hable a otras personas para ayudarlas, yo debo haberlo hecho. Porque o si no, son palabras que no tienen fuerza, que no tienen autoridad. Por eso nuestro Señor Jesús, cuando Él hablaba, Él tenía autoridad. Y ahí lo dice en un texto bíblico, dice, ¿este acaso no es hijo del carpintero y de María, y no son sus hermanos tales y cuales? Entonces, ¿de dónde viene a hablar con esa autoridad? ¿Sí? Y esa autoridad venía de su experiencia personal, venía de su vivencia, de la relación que realmente tenía él con el Padre Eterno. Pues que a nosotros también se nos note esa relación con el Padre. Cuando tú tienes relación con el Padre, tu forma de vivir, de ver las cosas en la vida son diferentes. Tú te das cuenta que todo lo que tú haces debes hacerlo por el amor que le tienes a ese Padre que también te ama entrañablemente y que ha hecho todo lo posible para que tú vuelvas a su presencia. Pero si tú no tienes realmente claridad de ello, pues es solamente una situación de ir a la iglesia y de rezar unos cuantos rosarios y ahí se acaba tu compromiso. O sea, no es porque lo amas, no es porque de verdad te interesa volverlo a ver, no es porque en la realidad estás luchando por salir adelante, o sea, tener la puerta realmente abierta para que tú pases al reino de los cielos, a volver a casa. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad en que el Señor a través de este mensaje nos está diciendo, no te quedes solamente en hablar, realmente vive lo que estás hablando, realmente haz realidad lo que estás hablando, y si estás haciendo realidad lo que estás hablando, eso lo puedes enseñar a otros para que ellos también lo hagan, y así podemos realmente tener autoridad en lo que decimos, en lo que hacemos. Tenemos autoridad porque la gente nos va a imitar, ¿sí? Nos va a imitar. Importante esto, si no lo has hecho hasta este momento, es importante que te arrepientas por haber vivido falsamente para que empieces a vivir en la verdad. El que se humille será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Y qué precioso dejar que nuestro Señor sea el que nos exalte a nosotros, no el hombre. No es el hombre. Si de pronto el hombre te ha humillado,
Y si tú estás en los caminos de Dios, Dios te levanta. Dios hace que tu mejillita, que tu barbilla sea levantada hacia lo eterno. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga y que el rostro de Dios siempre resplandezca en tu corazón. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.